Para llevar este conversatorio, damos la palabra al doctor Arturo Chervovsky-Lask, director ejecutivo de Santander Universidades. Muchísimas gracias, muchas gracias. Damos unos minutos a que todos puedan tomar sus lugares. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. La verdad es que para mí es un gran honor estar moderando este conversatorio. Es un conversatorio, es para nosotros muy cercano, porque queremos hablar precisamente de la Declaración de Valencia y de lo que ha significado la Declaración de Valencia y lo que la Declaración de Valencia puede significar, dada precisamente la relación entre las universidades de México y España, y justamente en el contexto del panel que nos antecedió, donde se enumeran de manera muy clara muchas de las oportunidades y retos, no solamente la historia que hemos vivido en nuestra relación, pero muchos de los retos que hoy nos confrontan. Y la verdad es que tengo un gran honor porque me acompañan en este panel dos personas que la verdad pudiera leer sus currículums, pudiera leer sus hojas de vida y me tomaría todo el tiempo que tenemos para el panel si lo hago. Inclusive las versiones reducidas son tan largas que me comería como media hora, 40 minutos del panel, y no tiene sentido hacerlo porque, aparte de que es un gran honor estar con ellas, son de todos ustedes conocidas, pero las presento rápidamente y las quiero presentar como realmente se me antoja presentarlas, que es con dos cosas que son fundamentales: dos grandes amigas, y además de dos grandes amigas, dos grandes impulsoras del espacio iberoamericano de educación superior, de las relaciones entre México y España, pero también, ¿por qué no decirlo?, de la educación superior en general. Tenemos con nosotros a Mavi Mestre, la rectora de la Universidad de Valencia, y a la doctora Silvia Gorguli, directora general del Colegio de México. Es en serio un gusto estar con ustedes y compartir este panel. Voy rápidamente a los temas y déjenme poner un contexto muy rápido. El quinto encuentro de rectores de universidades, celebrado en Valencia en mayo de este año, fue un evento internacional de gran impacto. Se reunieron a más de 700 rectores y al final más de 850 universidades representadas entre cargos académicos y demás, ¿no? Y las líneas de discusión del encuentro fueron definidas por un comité académico, Mavi, que tú tuviste el gusto y el honor de presidir. La verdad, muchísimas gracias, pero del cual también fue miembro de ese consejo académico y fundamental en el quehacer de ese consejo académico, doña Silvia, ¿no? Y esto todo en el marco para seguir hablando de las relaciones México-España, de un comité internacional presidido en aquellos entonces por el doctor Grauer, rector de esta casa de estudios, ¿no? Los aspectos de vinculación entre universidades y el impacto del evento fueron fundamentales para lo que ahí se dio, y me surge, y quiero empezar contigo, Mavi, una pregunta ya casi a un año del encuentro. ¿Qué puntos de confluencia y qué diferencias viste en las preocupaciones de las distintas universidades del mundo que participaron en la redacción de la Declaración de Valencia? No es sencillo juntar a 700 universidades, 850 universidades de todo el mundo y llegar a puntos de confluencia sin obviar las diferencias que también existen. ¿Cómo lo viste? Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo, por una vez más la oportunidad de conversar, ¿no? Y yo creo que, antes de contestar a la pregunta, quería poner de relieve lo que acabas de decir. El doctor Enrique Grauer presidió el Comité Internacional. Así es. Yo presidía el académico. Silvia, trabajamos desde el momento cero en la organización y en buscar los ejes temáticos del encuentro, acuérdate, Silvia, y no fue casual, quiero decir, que estuviéramos presidiendo un comité España, presidiendo el otro comité México. De alguna manera, pues podríamos decir un precedente a lo que aquí estamos hoy viviendo, que es ese encuentro de rectores México-España, ¿no? Y en ese comité académico en el que estuvimos trabajando y con varias reuniones virtuales, también vine yo aquí, nos reunimos presencialmente,
no tardamos en concretar y acordar, consensuar los ejes que dirigieron ese encuentro Universia: formación a lo largo de la vida, innovación y emprendimiento y impulsar redes. Esto ha salido hoy aquí también y ha salido como asignaturas pendientes, por decirlo de alguna forma, la responsabilidad de las universidades en generar conocimiento y en formar profesionales y personas. Por lo tanto, esa formación a lo largo de la vida, en esos avances acelerados que tenemos en la tecnología, en la inteligencia artificial, en la digitalización, sin perder de vista, como se ha dicho, el humanismo, la innovación y el emprendimiento, como algo que desde las universidades debemos impulsar y acercar ese conocimiento a las empresas para facilitar también la empleabilidad de nuestros estudiantes, y eso no lo podemos hacer en solitario cada universidad, de ninguna manera, lo tenemos que hacer en redes. Entonces allí, en aquel encuentro, pues vimos en los debates que luego hubo allí, pero en los que estuvimos trabajando en el Comité Académico y Internacional, pues veíamos una serie de confluencias. Y las confluencias era ese acuerdo en que las universidades estamos preparadas y podemos contribuir a esa formación a lo largo de la vida. Aquí ha salido un tema de financiación. Evidentemente, las universidades necesitamos financiación para formar buenos profesionales, mejores personas, para esta colaboración y cooperación que aquí se ha dicho. Veíamos también, coincidíamos en la importancia de la movilidad de estudiantes, de profesorado, de investigadores, la necesidad de esa movilidad para enriquecernos mutuamente. También coincidíamos en la transformación digital que cada universidad íbamos desarrollando a ritmos diferentes, pero que todas estábamos implicadas en ello. Y coincidíamos también en unas dificultades. Y las dificultades que coincidíamos eran los problemas de homologar títulos, lo que se ha comentado aquí también, la burocracia y la dificultad también a veces de establecer esas redes que hicieran mucho más fácil y viable esa diríamos, cooperación, esa movilidad y ese compartir títulos, que al final pensemos, pues un doctorando que hace una tesis en 2 universidades con una cotutela es un mérito para él, es un enriquecimiento. Una doble titulación de máster también. Todo eso favorece la empleabilidad. Pero estábamos de acuerdo en que esas dificultades estaban ahí. Por eso la Carta a los Reyes Magos que ha hecho mi rector y amigo de Sevilla, Miguel Ángel, estoy totalmente de acuerdo y allí también aparecía, es que hace falta esa colaboración y hace falta que hagamos esos deberes conjuntamente, la Administración, los gobiernos y las universidades. No vale decir, sí, tenemos que colaborar, queremos cooperar. Está el tema, veíamos el tema también de los recursos, el tema de los visados en algunos países, el tema de la unidad de medida de esa formación. ¿Por qué hemos avanzado en un espacio europeo de educación superior? Pues porque llegamos a establecer el crédito, el ECTS, y llegamos a establecer unos mínimos criterios, porque luego no ha sido exactamente equiparable en todas las universidades, pero unos mínimos criterios que permitan ese programa también Erasmus por Europa y que enriquece muchísimo esa formación en diferentes universidades por parte de los estudiantes. Por tanto, esas dificultades que veíamos allí siguen existiendo, pero yo pienso que si no ponemos una hoja de ruta en la que marquemos y no seamos ambiciosos de quererlo abarcar todo y en todas las ramas del conocimiento, porque entonces no haremos nada. Yo creo que hay que ser operativos y marcar esa hoja de ruta, como se comentaba aquí en la mesa anterior, de ver en qué títulos podemos avanzar, empezando como estudios pilotos, como programas piloto. Y en eso yo quiero poner de relieve
la importancia de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Posgrado, que preside nuestro rector de Sevilla, es un ejemplo de cómo una red, cómo una asociación puede contribuir a programas de doctorado, a dobles títulos, a redes de investigación y puede contribuir a gestionar también becas de cooperación, que son tan importantes. Si queremos que nuestros estudiantes se muevan, hay que ponérselo fácil, hay que sensibilizarlos, hay que informarlos, porque uno no puede elegir algo que no conoce, tiene que conocerlo, pero hay que cooperar también a nivel de recursos. Yo siempre he defendido que no nos podemos permitir que estudiantes por falta de recursos no puedan llegar al máximo nivel de formación. Por tanto, vimos ahí unas confluencias, estábamos todos de acuerdo y veíamos las dificultades que aquí se han puesto también en estas mesas precedentes. Muchas gracias, mi querida rectora. Si me lo permites, mi querida Silvia, y dado el panel que nos antecedió y dada la gran respuesta que nos da ahorita Mavi, me voy a salir un poco del script y antes de regresar a la pregunta que te iba a hacer, que ya te había adelantado, que sí iba a llegar a ella, déjame salirme un poco del script y hacerte dos preguntas sobre lo que ha dicho Mavi. O sea, oyendo a la rectora, suena que lo que nos une como universidades, y no solo a las de México y España, que definitivamente a las de México y España, pero a todas las universidades que estuvieron representadas en Valencia, es mucho más que lo que nos separa y que muchos de los viejos atavismos públicas, privadas, confesionales, no confesionales, de investigación, de docencia, guardados ciertos temas, están de cierta forma superadas. Tú tienes esa misma perspectiva. Y la segunda pregunta, nada más de lo de Mavi, y ahorita voy a la pregunta que sí te había hecho, es, oye, un año del encuentro, y Mavi empieza diciendo que son asignaturas pendientes. Y si yo empiezo a pensar en este tema, no son asignaturas pendientes de hace un año, podríamos casi decir que son asignaturas pendientes desde hace 20 años. Me remonto al primer encuentro de Universidad en Sevilla y de ahí a todos los demás, Guadalajara, Río de Janeiro, Salamanca y los que están por venir, asignaturas pendientes de 20 años. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo mover la aguja si sabemos que son temas comunes? Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Bueno, primero que nada quería pues agradecer la oportunidad de estar aquí y saludar a mis colegas rectores y rectoras. La verdad es que es un gusto volverlos a encontrar y estar en este espacio. Y voy a empezar diciendo que, retomando la idea de Mavi de la hoja de ruta, ¿no? Que efectivamente hubo un gran trabajo atrás de la declaración, un trabajo que también quiero hacer un reconocimiento al liderazgo de Mavi, que no solamente fueron meses de reuniones de ese comité académico, reuniones también que se organizaron sobre temas específicos que se definieron también en el comité académico, los webinars, la encuesta a rectores que muchos de aquí les habrá tocado contestar. Entonces sí fue un trabajo de mucha construcción pero de mucho intercambio también. Entonces de manera natural fueron saliendo esos temas que compartimos y yo empezaría diciendo que justamente la riqueza de estos encuentros, del encuentro en Valencia hace un año y el encuentro ahora aquí en la UNAM de México, España, es que nos hacen discutir y hacer un poco catarsis, como decía el colega del rector de la UDG, de los problemas que estamos enfrentando y que son problemas comunes. Y que coincido con lo que dice Mavi, que no podemos resolver solos, ¿no? Y de ahí a que saliera la hoja de ruta sobre los puntos que se incluyen dentro de la declaratoria fue un proceso de una gran síntesis, de un gran liderazgo de Mavi y de la Universidad de Valencia y de todo su equipo, pero también fruto de esa discusión, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es que espacios como estos tienen esa ventaja de abrir el espacio, de encontrarte de repente reflejado en lo que estás oyendo de conflictos de los otros, de los retos que se van enfrentando, pero también de consolidación de ciertas ideas y principios que ya están en el mundo de la educación superior, como la importancia de la movilidad internacional, ¿no? Ya ese es un tema que probablemente hace 20 años ya estaba y que se ha ido reafirmando, pero surgen otros como el de los retos de la empleabilidad, la introducción de la inteligencia artificial, la ética académica, la educación a lo largo de la vida, que son temas
que son parte de cómo va progresando la agenda. Pero sí quiero retomar la pregunta que hace Arturo y que tiene que ver un poco con lo que decía el colega de la Universidad de Barcelona, el rector de la Universidad de Barcelona, que es a lo mejor esta desconexión entre lo que a veces discutimos en el espacio de las cumbres de rectores y lo que pasa cuando llegamos a nuestras comunidades académicas, ¿no? Y que fue algo que también discutimos en el comité académico, ¿no? De repente decías hasta dónde podías comprometer en cosas que cuando llegaras a tu consejo universitario o consejo académico, como de acuerdo a la organización de cada institución, pues iba a llevar o a procesos muy lentos de discusión o inclusive de rechazos, ¿no? Y parte de esa catarsis tenía que ver en cómo la estructura, la forma en que la universidad progresó, se consolidó, se institucionalizó, le da la fuerza que tiene, también darle la bienvenida a la maestra Tatiana Cueva. El cambio de alguna manera, o hace que el cambio sea muy lento. Y creo que esa preocupación que se expresó en la mesa anterior de que el mundo está cambiando, el mundo del trabajo y el mundo en el ambiente político y en el ambiente en los temas de medio ambiente, está cambiando mucho más rápido de lo que nosotros estamos siendo capaces de responder. Entonces creo que sí tenemos las hojas de ruta en espacios como la Declaración de Valencia. Se establece una hoja de ruta, pero los dos grandes retos que yo veo es de esas hojas de ruta, lo operativo a nivel de la gestión universitaria y de rectores y de autoridades de educación dentro de los países, y lo operativo a nivel de cómo permea entre nuestras comunidades universitarias. Regreso ahorita en un segundo contigo, Mavi, pero déjame hacerle ahora sí la pregunta a Silvia, porque me la puso muy fácil para hacerlo. Justo la pregunta que ya le había anticipado que sí le iba a hacer. Y a ver, en la construcción de esta hoja de ruta, que fue la Declaración de Valencia, como ha habido otras, las universidades mexicanas jugaron un papel, no nada más por tu participación como comité académico, por la presidencia del rector Grau en su momento, pero porque fuimos la delegación más grande que asistió a este encuentro de rectoras y rectores con más de 100 universidades mexicanas representadas, de que estos espacios nos gustan en la educación superior mexicana. Yo creo que es indudable y siempre ha habido una gran participación. En este mundo cambiante y dado esta gran participación, y aquí lo vemos, tenemos muchísimos rectores y rectoras que han asistido a esta convocatoria y a esta llamada, ¿cómo ves el papel de las universidades mexicanas de cara a nuestras contrapartes en España y de ahí en el resto del mundo? Pero en el contexto de esto, ¿cómo ves a las universidades mexicanas de cara a las universidades españolas? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué nos toca? Bueno, ya también me va a salir un poquito de mi escrito, de lo que traía anotado, pero diría tres cosas. Primero hay un efecto tamaños. Efectivamente, somos la comunidad universitaria del mundo hispanohablante más grande, ¿no? También en número de instituciones, pero también en número de estudiantes. Entonces, por supuesto que ahí hay un efecto tamaño, y esta presencia de México en espacios internacionales como la cumbre en Valencia, pues se refleja en ese sentido. Segundo, somos un mosaico, es un sistema universitario muy heterogéneo, ¿no? Muy heterogéneo en la presencia del sector público, del sector privado, de diferentes modalidades, de los centros públicos de investigación, de universidades más orientadas a la investigación, como sería el caso del Colegio de México, del tecnológico, que es el sistema más grande, que también tenemos directoras de las áreas de los tecnológicos, el Tecnológico Nacional de México. Entonces, el tema de esta reunión, que es Educación Superior, Diversidad e Inclusión, pues es un tema que atraviesa la preocupación del sistema universitario en México. La otra cuestión es que a mí me gusta decir mucho en diversos foros internacionales que México tiene un papel estratégico de bisagra hacia América Latina también, ¿no? Entonces tenemos, por supuesto, una amplísima colaboración. Nos ha tocado ver, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando y cambiando el sistema universitario en Argentina, en Colombia, etcétera, además de estos lazos históricos que ya Javier García Diego con mucha elocuencia demostró. Entonces, bueno, creo que en ese sentido México tiene un gran potencial de armar y de contribuir en la discusión de
de la educación superior y con esta hoja de ruta que marca la Declaración de Valencia, no solo para México, sino para España y para el mundo iberoamericano, que por supuesto incluye, como fue en la reunión de hace un año, a Brasil y Portugal. Entonces, ahí hay una serie de aspectos que otra vez se están discutiendo aquí: el rol de la universidad a nivel social, la responsabilidad social y la forma en la que la aterrizamos en una sociedad tan heterogénea en términos de contextos rurales y urbanos, y tan heterogénea como puede ser entre el norte y el sur de México. El tema de la formación, o sea, el tema central de la empleabilidad, en la que ya se hizo referencia también en la sesión anterior, pero también de la formación de ciudadanos, de cómo incorporamos en nuestras currículas estas visiones humanistas, todo el mundo podemos estar de acuerdo en la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, como quieran decirle, y lo deseable de una formación integral. ¿Cómo hacemos para integrarlo en nuestras currículas sin que sea agregar 5 cursos más o 3 cursos más cada semestre a cargas curriculares ya demasiado pesadas, ¿no? A lo mejor podemos estar de acuerdo en esta idea de flexibilidad de la que habló el rector de la UDG en la sesión pasada, pero cómo lo adaptamos a cada una de las particularidades de nuestros sistemas, y además con esa aversión al riesgo que tienen en muchos casos las lógicas o las burocracias universitarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un gran liderazgo. Hay un punto más que quiero mencionar, que no lo tenía yo apuntado, pero de oír las sesiones a lo largo del día, y es esta parte de posicionar al español como una lengua de difusión del conocimiento científico y humanista en general, ¿no? Somos la segunda lengua más hablada en el mundo. Si le sumas los hispanohablantes en Estados Unidos, pues hay un gran potencial y una gran demanda también de lectura en español del conocimiento científico, ¿no? Y sin embargo, eso es algo que no está suficientemente valorado en algunos espacios de evaluación de investigación, y sin embargo es un punto central para la inclusión y para llegar más a las comunidades universitarias que no están por ejemplo, en estos círculos de internacionalización en la que ya estamos muchos de los que estamos aquí. Entonces, bueno, yo creo que el gran reto es justamente de esa hoja de ruta concretar espacios y acciones específicas en ese sentido, pero creo que México tiene un gran potencial para llevar a cabo y para ser fuente de origen de muchas de esas acciones específicas que aterrizan en la hoja de ruta. Muchas gracias, Silvia, te lo agradezco. Aparte, me ayudas mucho a formularle la próxima pregunta a mi muy querida Mavi, porque al final parte de lo que estás hablando, que puede ser una aportación de México para España, pero para el resto del mundo, son estos grandes retos que confrontamos de la universidad de cara a la sociedad, lo que le deben nuestras instituciones de educación superior a la sociedad y cómo lo tenemos que hacer. Y en eso hay una parte de lo que redactaron en el Comité Académico de la Declaración de Valencia, que lo voy a leer porque no me quiero equivocar, muy bonito, que dice así: la universidad siempre ha jugado un papel determinante en el avance de la sociedad. En sus aulas y laboratorios se han formulado las grandes preguntas que nos conciernen. A través de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, la universidad no ha cesado nunca de ofrecer respuestas a todo tipo de retos. Incluso nos prepara para adelantarnos a ello. Pero también en esta misma declaración, y si vemos el panel que nos antecedió y digamos la discusión colectiva que todos hemos venido teniendo, es un mundo en transformación y una acusación un poco que la universidad le ha quedado de ver a la sociedad, y eso se ha usado de manera política con efectos desastrosos para la universidad. En ese contexto, mi querida rectora, ¿qué papel crees que debe jugar la universidad para la sociedad en nuestro nuevo entorno, para seguir siendo, y aquí cito de nuevo de la Declaración de Valencia, un faro que ilumina el camino hacia el progreso? ¿Cómo preparar nuestras instituciones para este papel y particularmente ante estos embates que dicen que ya no estamos en ese juego, que hemos perdido en ese juego y que hemos quedado a deber? Estamos en ese juego y somos el faro. Yo, antes de contestar esa pregunta, quería compartir totalmente lo que ha dicho la presidenta del Colegio de México, querida Silvia, el tema de poner en valor nuestra cultura, nuestra lengua. Ahí tenemos mucho ganado.
Si hemos sido capaces en Europa de hacer un espacio europeo de educación superior, ¿cómo no vamos a ser capaces, con estos orígenes comunes, con esta cultura y esta lengua, no vamos a ser capaces de hacer un espacio europeo e iberoamericano de educación superior? ¿Por qué no empezamos por México y España? ¿Por qué no empezamos así? Yo quiero poner otro ejemplo. Está aquí el rector de la Universidad de Guadalajara, está el director de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas. La presidencia la ostenta la Universidad de Guadalajara, la secretaría la Universidad de Valencia. Y se hacen documentales, se hacen productos televisivos en nuestra lengua. Y eso es divulgación, y eso es cultura, y eso es educación. Y además hemos añadido ya microcredenciales para formar profesionales que trabajan en la televisión. Es decir, tenemos ya algunos referentes, tenemos ya algunas redes, he mencionado antes la OIP, tenemos ya redes que indican que lo podemos hacer. ¿Y por qué no liderarlo México y España y luego extenderlo? El faro, ¿no? El faro de las universidades, que no quiero dejar de contestar a esto. Vamos a ver, claro que las universidades somos un faro y tenemos que seguir siendo un faro y la sociedad nos necesita. Nosotros somos las responsables de la sociedad del futuro, porque nosotras, las universidades, generamos el conocimiento, generamos la investigación, generamos la innovación, acercamos la investigación y la innovación a los tejidos productivos, a las empresas. Nos necesitan, porque en esta marcha acelerada de cambio tecnológico, digital, de inteligencia artificial, las universidades somos las que podemos colaborar en esa formación a lo largo de la vida, formar los profesionales. Antes sí que uno acababa un título de grado o de máster y ya parece que se había terminado su formación. Ahora no, y esto va cambiando. Pero no solo quiero referirme al faro, ¿no?, o a esa fortaleza que tenemos las universidades en esa formación, sino que también tenemos la fortaleza de que solo en las universidades podemos ejercer esa transversalidad. Y pongo el ejemplo de la inteligencia artificial. Y también el rector de la Universidad de Guadalajara ha puesto la referencia a esa necesidad de la transversalidad. La inteligencia artificial la estamos trabajando en las universidades, está trabajándose en las empresas privadas, pero somos las universidades las que podemos aportar la transversalidad que la inteligencia artificial requiere. La ética, el humanismo, la psicología, la economía, el tema jurídico, tiene muchísimas ramificaciones. Las universidades podemos abordarla desde esa diversidad de áreas de conocimiento que deben tenerse en cuenta porque va a afectar el trabajo de las personas, va a afectar su forma de relacionarse, va a afectar el tema del humanismo. Hay que poner en valor el humanismo. No podemos dejarnos arrastrar solo por la evolución tecnológica, que a mí me gusta mucho también lo que ha dicho el rector Ricardo Villanueva, el tema de que la tecnología no la podemos parar. Claro que no, tenemos que avanzar, pero no perdamos el humanismo. Es muy importante la persona. Yo siempre recuerdo una referencia de Adela Cortina, una catedrática de la Universidad de Valencia, catedrática de ética, una gran amiga mía, que siempre muchas veces lo oí decir, cuando habla de estos temas, de la ética aplicada a la empresa, de la ética aplicada a la inteligencia artificial, dice que se pueden hacer muchos logaritmos, y las máquinas pueden hacer muchos logaritmos, pero los aplica una persona y afectan a las personas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esa necesidad de que lo que hagamos mejore la calidad de vida de las personas y tenga en cuenta a las personas.
Muchísimas gracias, rectora. No quiero obviar lo que dijiste al principio, que de hacer un espacio común iberoamericano y empezar con pilotos México-España, pues nosotros nos abocamos a ello y nos sumamos decididamente y sin tapujos. No somos los únicos aquí, y en la audiencia estoy viendo muchas caras amigas, viejos combatientes de estas trincheras, a Félix García Laucín de la CEGIB, no estaba aquí el embajador de España, que estoy seguro que si enunciamos una serie de proyectos concretos a partir de esta reunión, unos pilotos específicos para ir generando este espacio, van a encontrar mucho apoyo y mucha tierra fértil en cuales crecer. Así que gracias por subrayarlo ambas. Mi querida Silvia, regreso a la pregunta, el faro, ¿no? En este contexto, por lo que oigo decir a la rectora Mavi y por lo que le oí a Ricardo, pues suena un poco que ese faro, si empezamos a ser más concretos, ese faro que le corresponde a las universidades, está en lo que Ricardo llamó la hiperhumanización de cara a la transformación tecnológica. ¿Tú cómo la ves? ¿Cuál es el papel de las universidades como este faro ante este mundo cambiante? Bueno, tú nos dijiste que no fuéramos autocomplacientes. Entonces, bueno, yo diría dos cosas. Primero que sí, yo estoy convencida en esa frase que pusimos en la declaratoria de las universidades como faro que ilumina el camino del progreso, y también esto que leíste como un espacio que nos permite anticipar escenarios, ¿no? Prepararnos para el futuro. Pero también creo que estamos en un contexto de cambio en donde esto que nosotros damos por dado porque conocemos a nuestras instituciones, ha estado en cuestionamiento en otros espacios fuera, ¿no? ¿Por qué ha estado en cuestionamiento en otros espacios fuera? ¿Cómo enfrentamos las universidades toda esta parte de la posverdad, el cuestionamiento al conocimiento científico, etcétera? Yo creo que eso nos obliga a replantearnos aspectos como, por ejemplo, las formas en que nos comunicamos con otros sectores de la sociedad, que es otra de las cosas que se enfatizan en la Declaración de Valencia, la relación con otros actores. Ya se habló de la empresa, con los gobiernos, pero bueno, pues también con el sector social de manera más amplia, ¿no? En esta también reivindicación de la universidad como un espacio de formación de ciudadanos, que claro, tiene un significado diferente en un país como España, que tiene, no sé cuál sea la cobertura de educación superior en España, pero en México es, dependiendo de los datos que uses, alrededor de una tercera parte de la población joven, ¿no? Entonces, bueno, también hay toda una serie de retos otra vez de inclusión y de expansión en el caso de México, y de promoción de este cambio que está orientando por esta idea de la responsabilidad social de la universidad y lo que implica en la forma en la que nos vinculamos de manera más amplia con la sociedad en general. Pero lo otro que quería decir es que en esto de la conformación de un espacio iberoamericano ya hay ejemplos concretos muy buenos, ¿no? La propia iniciativa que ustedes tenían, Arturo, con las revistas o con las revistas científicas, o este gran repositorio que es Redalic, que es el repositorio de revistas de América Latina y el Caribe, que además el Redalic puso a América Latina y el Caribe a la vanguardia en acceso abierto, porque implicó mostrar en un repositorio conjunto y con acceso abierto lo que se hace de producción científica en muchas de las revistas científicas de la región. Entonces yo creo que tenemos ejemplos en donde están estos principios de liderazgo, de inclusión, de posicionarnos, de abrir espacios y canales de diálogo, pero también de movernos, por ejemplo, en el acceso abierto al conocimiento. Muchísimas gracias, mi querida Silvia. Déjame seguir abundando en esto y, mi querida rectora, preguntarte, justamente pues en este contexto, y si pensáramos en pilotos México-España, ¿qué fortalezas específicas tenemos como las que ya empezó a enumerar Silvia, que podríamos agarrar para de aquí lanzar algunos pilotos concretos? ¿Dónde ves nuestras fortalezas trabajando en conjunto, dado esta historia común que tenemos, dado esta identidad común que tenemos, dado esta facilidad de relación que está demostradísima? ¿Dónde están nuestras fortalezas para lograrlo? Bueno, yo quiero aprovechar también como fortaleza, hacer referencia a que celebramos 85 años el aniversario del exilio español. Ha sido una conferencia excelente, brillante, y que ha puesto de manifiesto
pues lo que supuso para España a nivel de pérdida y de tragedia, y el agradecimiento a México que acogió a todos esos intelectuales, pedagogos, psicólogos, científicos, que pudieron seguir desarrollando aquí su obra. 75 años también del Ateneo Español y 525 años de la Universidad de Valencia, que también celebramos. Entonces, ya lo sabe la presidenta del Colegio de México, que estuvimos hablando, ¿no?, de posibles colaboraciones, y yo creo que hay que aprovechar este año para recordar, ¿no? Tenemos personas comunes. El rector, por ejemplo, se ha nombrado aquí en la conferencia, José Gaos, que impulsó la Casa de España, que luego fue el Colegio Médico, el Colegio de México, valenciano. El rector José Puche, que salió de España con Negrín y así evitó pues, la cárcel o el fusilamiento, como no fue el rector Peset, que no le dio tiempo a salir, y vino aquí. Dirigió el Comité de Apoyo a los Refugiados, luego fue catedrático de Fisiología en la UNAM. Entonces yo creo que eso hay que recuperarlo, hay que ponerlo en valor, porque es nuestra historia común, y eso es una fortaleza que tenemos. Esa historia común es una fortaleza. Entonces yo siempre soy una defensora de la historia para no olvidar y sobre todo también para que no se repitan, ¿no?, determinados hechos. Por tanto, yo creo que la fortaleza que tenemos las universidades, en este caso, pues tenemos esos orígenes en común, pero tenemos la fortaleza de las personas que componemos las universidades, la fortaleza de investigadores e investigadoras, la fortaleza de los jóvenes que se forman con ilusión y que quieren continuar carrera académica o que quieren ser muy buenos profesionales para desarrollar, para aportar a la sociedad aquello que reciben en nuestras universidades. Yo siempre digo que el centro y lo más importante son las personas, y para ellas debemos trabajar, los que tenemos responsabilidades en las universidades, trabajar por esas personas para que haya una buena investigación, para que haya una buena transferencia de conocimiento. Se ha hablado aquí de la información, que se conozca lo que hagamos, y eso yo creo que también puede ser muy bueno hacerlo en red, divulgarlo en red, trabajarlo en red. Y en ese sentido, yo creo que con la fortaleza que tenemos en investigación, en innovación, en formación de calidad, estoy convencida de que las universidades formamos muy buenos profesionales, tenemos que formar también ciudadanos críticos, mejores personas, porque en definitiva son los que van a liderar la sociedad del futuro. Y esas son nuestras fortalezas, pero para ello necesitamos recursos y recursos me refiero no solo recursos humanos, sino recursos a nivel de financiación, para que lo podamos hacer con la calidad que queremos, con la calidad que nos merecemos. Y ahí también los gobiernos deben ser responsables, deben escucharnos y deben ser muy sensibles a lo que las universidades aportamos a la sociedad. Y eso en todos los que nos han precedido en el uso de la palabra se ha hecho referencia a eso, la importancia de las universidades en la sociedad, cómo mejoran la sociedad. La Universidad de Valencia se fundó en 1499, pero el origen fue con el rey Jaume I, que dijo: quiero una universidad para el nuevo reino de Valencia, para mejorar la sociedad. Luego se retrasó unos años en la fundación porque él primero tenía que consolidar su reino con todas las batallas que tuvo que lidiar aún para cerrar su reino, ¿no? Pero fue así, esa voluntad de una universidad que mejore la sociedad. Entonces, yo creo que esa es nuestra fortaleza y eso es lo que la sociedad debe conocer y los gobiernos deben escuchar y deben atender. Muchísimas gracias, rectora. A mí me queda añadir a tu lista de agradecimientos por la historia compartida del exilio, una que sí subrayó el doctor Javier García Diego y creo que es muy importante, que es también gracias, porque gracias a esa acogida, gracias a ese exilio, pudimos modernizar nuestras instituciones científicas universitarias en el país. Si no hubiera habido ese exilio y esa acogida, tampoco lo hubiéramos logrado. Entonces, no es solo gracias por la acogida, es gracias por lo que nos ha aportado en
en la historia nacional esa acogida, con la cual siempre vamos a estar muy, muy agradecidos. En ese contexto, si te parece, Silvia, nada más abundar un poco más en las fortalezas y me gustaría, si es posible, ver si hay 1 o 2 comentarios del público. Ay, perdón, No pasa nada. No, bueno, así, siendo muy breve, quisiera como anotar 2 cosas. Primero, retomando el comentario que acaba de hacer Mariví sobre la formación de la Universidad de Valencia y cómo habló también Javier García Diego de los grandes proyectos de universidad de Justo Sierra y José Vasconcelos en caso de México, pues lo que es muy interesante es esta forma de cómo se idea, o sea, es este proyecto que acaba aterrizando en instituciones de más de 500 años o más de 100 años para el caso de la universidad refundada en el caso de México. En estos años en este año que se celebran 85 años de exilio, uno de los temas que queremos articular la discusión con el Ateneo Español, que aquí nos acompaña Jaime Bonilla del Ateneo Español, es justamente retomar esta discusión de la población que compartimos. Porque del exilio hay segundas y terceras generaciones, muchos de ellos en el caso de México y de los países de América Latina que lo permiten, con doble nacionalidad, y que es una población, el rector de la Universidad de Sevilla daba el ejemplo de un hijo de exiliado que fue profesor universitario, o sea que también van generando y reproduciendo esos lazos que son ya de 85 años a la fecha. Entonces, creo que ahí es yo le quisiera llamar una población que compartimos, porque la compartimos en términos de dobles ciudadanías o múltiples ciudadanías y que seguramente también permiten, o sea, son una fuente o una fortaleza para enriquecer ese intercambio académico, universitario, editorial, en el caso de la familia Bonilla, etcétera. Entonces, ahí hay algo muy, muy concreto. Yo supongo que tú vas a tocar el tema del financiamiento, así que no lo voy a mencionar en lo preciso, pero también creo que esta idea de grandes proyectos y qué tendríamos que hacer para dirigirnos a un Erasmus iberoamericano, pues así en términos de objetivo creo que es muy, muy atractivo. Otra vez entramos a los cómo, ¿no? Decía William Lee hace un rato que la importancia de las escuelas de doctorado como una práctica que puede llevar también a esa consolidación. Yo quisiera enfatizar la parte de la formación para la vida, porque estamos todavía pensando mucho en el área de estos años de formación joven, de licenciatura, maestría y doctorado, pero si justamente estamos hablando también de la formación para la vida, como en esa formación para la vida y en las actualizaciones también se abre un espacio para una oportunidad muy fuerte para el intercambio, aprovechando además los medios digitales para hacer esa colaboración y bueno, pues por supuesto yo creo que también seguir generando estos espacios en temas específicos, ¿no? Como inteligencia artificial, como flexibilidad, como los temas de salud mental en las poblaciones universitarias, como lo que implica la formación integral, multidisciplinar, interdisciplinar, los retos para movernos hacia allá en términos de formación y de equipos de investigación. Y bueno, yo creo que caminos como estos pues son parte de las fortalezas para ir hacia allá. Muchísimas gracias. Un par de intervenciones de la audiencia, por favor. A ver, ahí veo una y aquí veo una segunda. Por favor. Y luego por allá. Voy primero, sí. Bien, mi nombre es Edmundo Gutiérrez, soy el director general del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, ubicado en Puebla, y que es uno de los 26 centros públicos del CONACYT en México. En el término de divulgación del conocimiento científico que desarrollamos en nuestros centros de investigación, tenemos una situación que creo que no es única de México, sino de todo el mundo, que son las publicaciones en revistas científicas. Hay una tendencia a nivel global de un proceso o una categoría de revistas de acceso abierto.
que está derivando en una comercialización del conocimiento porque estas casas editoriales o revistas cobran por publicar. Para algunas instituciones científicas o académicas eso representa un problema debido al costo. Estamos hablando de que hay una tendencia a cobrar por publicar o divulgar este conocimiento científico del orden de $2.500 por publicación. Eso a mí me parece que es desvirtuar el origen y la esencia de lo que es la universidad y los centros públicos de investigación, que es generar conocimiento y compartirlo para el beneficio de la sociedad. Entonces yo quiero manifestar esto como una preocupación porque tenemos que encontrar una solución para ese problema que cada vez se hace más grande y que tiene un efecto negativo en nuestras instituciones a través de los procesos de evaluación. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias, querido rector. Y si les parece, contestamos o respondemos a todos. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Luis Enrique Palafox, maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Me da gusto saludarles. Un comentario muy breve. Es realmente para extenderles mi felicitación y reconocimiento porque si bien en la Declaración de Valencia dice que la sociedad ve a las universidades como el faro en el camino hacia el progreso, manifestarles el testimonio desde nuestra universidad que vimos realmente en la Declaración de Valencia, y disculpen de antemano la soberbia, ¿no? Pero voy a hacer una declaración sobre la Declaración de Valencia, que es justamente el hecho de que en este documento vivo, que es un documento vivo, vemos como el faro que ilumina el camino de muchas instituciones de educación superior en este proceso de transformación de la educación superior justamente. Concretamente, en la coyuntura en la que nos encontrábamos en nuestra universidad, en la perspectiva de la planeación estratégica para el periodo de inicio de la administración rectoral, pero con una visión a 20, 30 años, fue justamente la Declaración de Valencia uno de los principales insumos en la planeación del documento eje rector de nuestra institución. Y estoy seguro que esto mismo ocurrió en muchas otras instituciones de educación superior en Iberoamérica, por lo cual mi reconocimiento. Muchas gracias, mi querido rector. Ya me llegó la tarjetita que nos quedan 5 minutos, entonces si quieren hacer un comentario, también alguna conclusión de cierre, unas últimas palabras, y te prometo al final digo algo yo sobre la financiación, porque no lo podría evitar. Bueno, vamos a ver, respecto a la valoración de la declaración en Valencia, pues nada, muchísimas gracias, la hicimos todos conjuntamente y yo creo, comparto efectivamente, y con ese objetivo lo hicimos, un documento vivo, de que realmente sirvieran como ejes hacia con los que teníamos que seguir trabajando, y todos ellos bajo el paraguas de universidad-sociedad, que es un poco lo que aquí estamos todos defendiendo, ¿no? El papel de la universidad en la sociedad. Yo creo que encuentros como este nos permiten ir valorando, ¿no? Haciendo un seguimiento de en qué medida estos ejes pues, siguen siendo necesarios o en qué medida vamos avanzando, o si nos decidimos hacer como ese plan estratégico del espacio iberoamericano de educación superior, que realmente incluiría todos estos ejes, en definitiva. Los incluiría al trabajar en red, en la innovación, el emprendimiento y la formación, ¿no? Por tanto, yo creo que merece la pena que lo hagamos y merece la pena que lo compartamos todos bien, y también en nuestras universidades y fuera. Esto ha salido antes también y yo creo que es importante. El tema del espacio abierto y el pagar para publicar es algo... Estoy mirando al rector de la Universidad de Zaragoza, que antes estaba en este tema, y es un verdadero calvario el que tenemos y que no acabamos de salir de él, pero que efectivamente es como pagar una publicación varias veces, ¿no? Y
debemos intentar salir de esto, pero es complicado, pero vamos dando pasos a que eso no sea así, porque no debe ser así y limita mucho precisamente esa divulgación y esa colaboración científica, ¿no?, de alguna manera. Y quería, ¿alguna cosa alguna pregunta? No, ¿cómo quería terminar? ¿Vale? Como conclusiones. Bueno, pues yo creo que aquí ha sido una mañana en donde han estado muy relacionados todos los temas que se han ido tratando, empezando desde esa conferencia que nos ha puesto en la historia, que nos ha situado en la historia, que nos ha situado en el pasado, pero también en el presente, cómo hemos llegado hasta aquí y también hacia dónde tenemos que ir. Y la mesa anterior, en la que se ha enfatizado en muchos problemas que tenemos, pero también en esos objetivos de ODS que nos han señalado los diferentes rectores y el papel importante de las universidades en las diferentes ramas de conocimiento, desde las humanidades hasta las ciencias básicas, salud, y realmente tenemos un reto muy importante que yo insisto, lo tenemos que hacer conjuntamente para aportar a la sociedad lo que realmente podemos y debemos aportar. Y ha salido el tema de salud mental. No tengo tiempo para hablar de ello, pero es un reto muy importante porque ya existía, pero ahora se ha puesto de relieve después del COVID y es algo que tenemos que afrontar también desde diferentes perspectivas. Sin duda. Muchísimas gracias, mi querida rectora. Como doña Silvia. Para que tú hables del financiamiento. Bueno, primero el rector de la UABC, muchas gracias, qué bueno, de veras, creo que es una buena práctica. Sí llevo mucho tiempo, muchas discusiones, muchas reuniones por Zoom, intentando compaginar además horarios distintos en cada país, pero sí creo que es una buena práctica para llegar a acuerdos y pues si tienen algún uso, que es como el que usted dice, pues todavía mejor. Y lo segundo que voy a decir es que yo creo que estos espacios también sirven para ir armando la agenda de los que siguen. Y yo creo que ya sea el de la evaluación y la producción científica a nivel, o sea, como un tema de discusión, y o el de las revistas científicas y el acceso abierto, que es diferente a lo que usted está planteando, porque usted se refiere mucho a las revistas que son de publicación en inglés y que en algunos casos inclusive hasta para enviar el artículo ya te cobran y luego para publicarlo te vuelven a cobrar, ¿no? Entonces yo creo que son discusiones que se pueden ir incluyendo en la agenda porque son temas que nos preocupan. El que usted saca es, en este caso es de evaluación, cómo se hace la evaluación de la investigación que motiva a publicar en esos espacios, pero también el tema que acaba de mencionar Mariví, el de salud mental, que a lo mejor son temas que podemos ir formando en la agenda, como la sugerencia del panel anterior de que este espacio fuera regular para las siguientes cumbres de rectores México-España. Yo rápidamente les agradezco, mi querida Silvia, mi querida Mavi, les agradezco muchísimo, la verdad es que es un honor compartir este conversatorio con ustedes. Es un orgullo que la Declaración de Valencia sirva como hoja de ruta para el desarrollo de algunas instituciones, esperemos que todas las que están acá, pero también como una hoja de ruta para nuestro diálogo compartido y para determinar proyectos concretos. Por alguna razón siempre me piden que diga algo de financiamiento, creo que es un gaje del oficio representando a Banco Santander, a Santander Universidades y a Universia en este tipo de foros porque no escapo la pregunta y me gustaría ser mañoso con el tiempo, pero si no digo algo probablemente voy a estar en apuros. Entonces no me salva la campana solo a medias. Dije algo y lo vuelvo a repetir, que desde los esfuerzos que nosotros hemos hecho siempre desde Santander Universidades y Universia, los resultados de este encuentro y la relación bilateral entre México y España cuentan con todo nuestro apoyo y particularmente si somos capaces de generar algunos proyectos concretos, algunos pilotos que podamos dimensionar y a los que les podamos entrar. Habiendo dicho eso, y esto lo hemos visto en los múltiples esfuerzos de más de 20 años por generar en un espacio iberoamericano del conocimiento, pues la financiación que pueda poner una empresa privada y únicamente una empresa privada nunca son suficientes, acaban siendo una gota de agua en el mar de necesidades que tenemos, gota que ponemos con
con gusto y que seguiremos poniendo. Yo no creo que está de más lo que ya dijo la rectora, que es seguir haciendo los llamados a nuestros respectivos gobiernos para ese apoyo, ese financiamiento, con la importancia que revisten estos proyectos. Pero más allá de eso, creo que estamos en un momento justamente haciendo caso al panel que nos antecedió, un mundo en transformación, un mundo a donde el modelo, si me lo permiten ponerlo de esta forma, el modelo económico-político del funcionamiento de nuestras universidades está cambiando y tenemos que ser capaces de buscar fuentes de autofinanciamiento, fuentes de autosustentabilidad financiera en el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Los temas de los recursos propios de las universidades y yo creo que aquí hay mucha potencia para trabajar en eso junto y eso va mucho más allá de lo que pueda aportar una empresa del sector privado o de lo que puede ser el éxito de los llamados que les hagamos a nuestros respectivos gobiernos. Creo que estamos obligados a repensar justamente en profundidad los modelos de financiamiento y encontrar modelos de autosustentabilidad financiera, dado el gran valor como faro del quehacer de nuestras instituciones. Muchísimas gracias.